Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de esta última hora que les contábamos hace apenas unos minutos, mirando este caos en Estados Unidos, en Nueva York, tras el tiroteo en Manhattan, pendientes de las 7 líneas de metro cortadas por un fallo eléctrico. Enseguida vamos a conectar desde Nueva York con nuestro compañero José Antonio Bizner, nos va a dar la última hora en este sentido, pero estamos pendientes en Estados Unidos de nuevo de Donald Trump lanzando un duro ultimátum a Rusia, pasando de 50 a 10 o 12 días para solucionar este conflicto en Ucrania. Enseguida les contamos cuál es la respuesta por parte del Kremlin. Miramos también al desastre en Europa tras el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y ponemos la mirada un día más en lo que está aconteciendo en Gaza, esta hambruna generalizada y sobre todo este giro que estamos viendo en Europa. Pero vamos a empezar por últimas horas, vamos a empezar por Alemania. Les contamos que un helicóptero de las Fuerzas Armadas alemanas ha estrellado sobre el río Mulde en Sajonia hace apenas unos minutos. El accidente ha ocurrido entre Golzen y Trebsen, cerca de Grima. El diario Bild, el diario alemán, ha sabido a través de fuentes de seguridad que las Fuerzas Armadas alemanas han desaparecido de la escena en un helicóptero junto con el piloto y posiblemente algunos miembros de la tripulación. La operación de rescate está en marcha y se está filtrando combustible de los restos. La policía y los bomberos están realizando una operación a gran escala. Un helicóptero se estrelló en un río cerca de Grima, en Sajonia. Hasta el momento no se han reportado víctimas, según un portavoz de la Asociación de Bomberos del distrito de Leipzig. Ya habían informado previamente sobre esta situación, sobre este accidente. Según el control de tráfico aéreo, el helicóptero desapareció entre las 10 y las 10:30, según el portavoz. Los remeros encontraron restos en el río Mulde cerca de las 12. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que acortaría el plazo de Rusia para avanzar en la paz con Ucrania a 10 o 12 días. Hace 2 semanas, el presidente de Estados Unidos anunció que impondría aranceles secundarios a los países que adquieran exportaciones rusas si no se lograban avances en 50 días. Ahora habla de 10 o 12 días. Este era el ultimátum de Trump. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Mientras tanto, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov ha afirmado este martes que el Kremlin ha tomado nota del nuevo ultimátum de Donald Trump, quien en la jornada anterior prometía fijar una nueva fecha límite para que Moscú alcance un acuerdo sobre el conflicto en Ucrania. Peskov ha explicado que se puede decir con toda certeza que estas decisiones que se toman en Washington son percibidas por Ucrania no como una señal de paz, sino como una señal para continuar el conflicto. Resaltó que Moscú mantiene su disposición a seguir construyendo un diálogo, mientras que Kiev no ha hecho ninguna propuesta a este respecto. También pendientes de Europa, tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, habla de humillación. Hemos conocido también, según Político, que la Unión Europea no tiene el poder para garantizar una inversión de 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense. Es lo que queda estipulado en el acuerdo comercial suscrito este domingo por von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que apuntan altos funcionarios de la Unión Europea. Como parte del acuerdo, ampliamente criticado en Europa, la Unión Europea aceptó comprar 750.000 millones en productos energéticos, abrir sus mercados al comercio con aranceles cero para Washington, adquirir equipamiento militar por valor de 600.000 millones en la economía de Estados Unidos. Sin embargo, según explicaba Político, estas cuantiosas inversiones no provendrían de la inversión pública, sino solo del sector privado, es decir, un sector sobre el que Bruselas no tiene control directo. Precisamente mirando a Europa, empezábamos contándoles este avión estrellado en Alemania. Vamos a poner el foco también en Francia, fuerte incendio que se está produciendo en estos momentos. Nos lo cuenta nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, efectivamente, preocupación en Francia tras declararse en la localidad en las últimas horas en Cournesec, al sur de Montpellier. Bueno, las autoridades han confirmado que este incendio ha sido causado por trabajos de soldadura en una valla cercana a la vegetación. Impulsada por fuertes vientos, las llamas se han propagado rápidamente y han quemado unos 320 hectáreas
Asimismo, 100 personas han tenido que ser evacuadas para que las autoridades hayan podido intervenir con la mayor eficacia posible y hayan logrado a esta hora de la tarde ya controlar dicho incendio. Un incendio forestal que se suma a una larga lista que ha habido en las últimas semanas en varios puntos importantes de Europa a raíz de las altas temperaturas y las imprudencias cometidas por usuarios en zonas con mucha vegetación. Sergio. Bueno, pues atentos a Francia. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre, por la última hora. Vamos a mirar también a datos macro importantes en una semana marcada por la decisión de Jerome Powell, la decisión de la Reserva Federal. Mañana saldremos de dudas. Hoy tenemos datos importantes en lo que refiere al empleo. Puestos vacantes, según el informe JOLTS, que vienen más o menos en línea con lo esperado. 7,437 millones. El pronóstico era de 7,5 millones. El dato anterior, un poquito por encima. 7.769.000. Los empleos de Estados Unidos alcanzan los 7,4 millones, decrecen, caen desde los 7,8 millones anteriores. Estamos viendo ligeras subidas para el SP a tenor de este dato. Por cierto, también apunta a un 4,4% en lo que refiere a la tasa de vacantes. Muy atentos a los datos de empleo, van a ser decisivos para la decisión mañana para ver si la Reserva Federal baja o no los tipos. Mañana, como decimos, saldremos de dudas con programación especial con José Antonio Widner, contándoles desde Nueva York el minuto a minuto de una de las decisiones más importantes de Jerome Powell. Nosotros vamos ya con la geopolítica, vamos ya con los expertos. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Joseph Haag, analista político. ¿Qué tal? Muy buenas, Joseph. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y contamos con Fernando Moragón, experto en geopolítica. ¿Qué tal? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues un día de nuevo con muchísima actualidad geopolítica, con muchos frentes abiertos, un día más en el que Trump es protagonista, reunido con Starmer, también con von der Leyen en los últimos días. Ahora tenemos un nuevo giro, Fernando, si te parece, empezamos contigo. Pasamos de 50 a 10 o 12 días. Habla de duro ultimátum por parte de Trump contra Putin. Dice que está muy decepcionado. Bueno, a ver, no hay que creer todo lo que dice Trump, para empezar. Pero bueno, perdonadme la voz que la tengo un poco cascada, pero de una faringitis que he tenido, pero bueno, espero que se me oiga bien. Yo sigo manteniendo la tesis de que todo esto es básicamente una representación teatral. ¿Por qué? Porque no olvidemos que lo que quiere Trump a toda costa es salirse del conflicto de Ucrania. Él adopta una falsa posición de mediador neutral cuando es parte del conflicto, eso es obvio. Es decir, si no, el conflicto hubiera acabado. La inteligencia que le proporciona es básica para Ucrania, entendiendo por inteligencia en sentido amplio, metiendo comunicaciones, los Starlink, etcétera, GPS, en fin. Todo lo que le suministra a Estados Unidos es fundamental para la continuación de la guerra por parte del ejército ucraniano. Bueno, por eso digo que él se presenta que en un papel de falso mediador, que Rusia acepta, que Rusia dice, pues vale, te compramos el papel de falso mediador y te vamos a facilitar, si tú quieres, una salida más o menos discreta del conflicto, que es lo que pretende Trump, dejándoles el lío a los ucranianos, por supuesto, y a los europeos. Bueno, en estas están. Es decir, y aquí Trump, bueno, va jugando. También depende mucho Trump, y esto cada vez que he hablado con gente allí que tiene más o menos relación en Washington con la administración presidencial y tal, Trump es muy susceptible de quién le esté en ese momento contando lo que sea. Entonces, bueno, de ahí que también de muchos bandazos. Pero al final lo que quiere es una salida. Esto es una representación teatral. Fijaros que desde que empezó con las amenazas y tal, llevamos ya meses. Al principio dijo que bien, fue el que llamó a Putin, tal, que Putin es estupendo, luego que es malo, luego que vuelve a ser bueno, luego que si las treguas, que si el gran éxito de las conversaciones de paz en Estambul. Llevamos ya 3 rondas de paripé, es decir, en las que ambas partes van allí porque el primero que se levante de la mesa de negociaciones es el
el que va a mostrarse de cara a la opinión pública como el que no quiere negociar, como el malo de la película, y básicamente lo que estamos viendo es eso, es decir, lo que estamos viendo es cómo Trump intenta, soslayando o evitando las presiones que tiene internas, porque el principal problema que tiene Trump no es con el tema de la guerra de Ucrania, no es con China, no es con Irán, no. El principal problema es interno, el principal problema es la guerra interna que tiene. Y bueno, por supuesto, los 2.000 frentes que tiene abiertos. Y lo que quiere es salirse de este, como sea, y a partir de ahí juega directamente en función también un poco de cómo le van las cosas y juega para ganar tiempo. Entonces te dice, no, 50 días. Bueno, no, ahora que me he reunido con Steinmeier y tal, no sé qué, pues lo dejamos en 10 o 12 o lo que sean. Mañana contará otra cosa. Es decir, bueno, lleva así meses. Ya digo, el Kremlin, como veis, tampoco hace grandes declaraciones diciendo, no, esto es una cosa terrible y tal. No, bueno, pues vale. Y lo que estamos viendo es que el tiempo pasa, Rusia va ganando la guerra, Rusia va a ganar la guerra, de hecho ya la ha ganado. Esto es una cosa que decía un historiador, no me acuerdo el nombre, un historiador de la Primera Guerra Mundial francés, pro-ucraniano, y que comparando la Primera Guerra Mundial, una guerra de desgaste y una guerra de posiciones, con la actual, él como experto decía, miren ustedes, les pasa como les pasaba al final de la Primera Guerra Mundial. No se han enterado de que todavía han perdido. Los alemanes no se habían enterado de que habían perdido. Y esto pasa con muchos, sobre todo en Europa, que no se han enterado de que ya han perdido. No es que vayan a perder, es que ya han perdido. Y esa guerra está perdida. Entonces, bueno, en eso estamos. Yo creo que no va a ir más allá. Trump mañana puede decir otra cosa, lo puede acortar de nuevo, lo puede alargar. La cuestión es que en última instancia no tiene nada con qué presionar a los rusos. La guerra va a seguir, es una guerra de desgaste, Ucrania está perdiendo y lo que estamos viendo ahora justamente es con el pretexto de estas instituciones que había contra la corrupción, que habían sido creadas por Estados Unidos y que no tenían ningún tipo de actividad anticorrupción, que solo empezaron a tenerla al final, hace poco tiempo, reactivadas por Estados Unidos y que iban contra un sector directamente del poder y relacionado muy estrechamente con Zelensky. Bueno, pues esta especie de medio revolución de colores, de tanteo que le han montado a Zelensky los propios europeos y los propios norteamericanos, donde de una forma absolutamente kafkiana resulta que ahora mismo el papel de estas dos instituciones bueno, se ha convertido en una pieza clave para demostrar el carácter democrático o no del régimen de Zelensky, cuando bueno, está más que probado que el carácter democrático es inexistente, porque de hecho ni siquiera Zelensky cumple con su propia constitución. El presidente, como muchos le llamamos, caducado, porque su mandato venció el 20 de mayo del año pasado y debería haber pasado en ese momento independientemente de que hubiera guerra o no, porque eso estaba recogido en la Constitución, debería haber pasado al presidente de la Rada, es decir, del Parlamento Supremo, y no pasó. Luego, posteriormente, la Rada caducó, etcétera. Con lo cual, en última instancia, esto es palabrería, entretenimiento de Trump en un proceso, el de la guerra de Ucrania, sobre el que no tiene control y que no puede hacer nada. De hecho, todo lo que se puede hacer ya lo está haciendo. No ha quitado todo el armamento, toda la inteligencia, todo eso sigue estando ahí. Y bueno, ante lo inevitable, pues veremos que cambiará de opinión, pues a saber cuándo. Pero vamos, ya digo, para Trump la guerra de Ucrania no es fundamental. Lo único que le interesa de la guerra de Ucrania es salir bien parado. Y no hay más. Veremos cómo termina esta guerra en Ucrania, cómo sale de la misma Donald Trump. De momento estamos a expensas, a la espera de este ultimátum. Joseph, ¿cómo valoras este último giro por parte del presidente de Estados Unidos? Mira, está actuando el presidente Trump de acuerdo a las hostilidades de Rusia, porque lo ha mencionado anteriormente. Cada vez que hablaba con Vladimir Putin, la misma noche empezaba bombardeo
muy fuerte a Kiev o a otras ciudades en Ucrania, y eso lo irritó al presidente Trump más que todo con la última conversación. Por eso puso el plazo de 50 días para darle chance para quizás lograr un acuerdo que sea en Estambul o en otro lado, hablando con los ucranianos. Pero parece que siguen los dos bandos en este caso, siguen en la misma retórica. Él dice eso, el otro dice el otro. Y ahora con la nueva excusa del gobierno ruso o de Vladimir Putin, que el señor Zelensky no es legítimo presidente, quizás tiene la razón, porque se venció su mandato, lo llamó elecciones, no sé cuáles son los detalles de la constitución ucraniana, pero algo debería haber hecho. Y ahora, entonces, lo que quiere el presidente Trump, según dice, que parar las hostilidades para salvar vidas. En este caso, amenaza con las sanciones. Las sanciones las ha aprobado él anteriormente con Irán en su primer mandato y puso ultimátum a las compañías y los países que quieren hacer negocio con Irán, que no pueden hacer negocio con Estados Unidos, y todos salieron del mercado iraní, incluyendo la multinacional Total, que tenía un gran contrato firmado y salió para no perder el mercado americano. No sé si funcionaría eso con Rusia, porque los clientes que están trabajando, comprando o negociando con Rusia ahora son más que todo China, la India y unos europeos que le están comprando gas. Ahora, si funciona esta sanción o no funciona, esto vamos a ver. Y cómo va a ser la respuesta de Vladimir Putin si verdaderamente van estas sanciones en efecto y si responden al menos los dos más grandes, que son la India y la China. Ahí va a cambiar el rumbo de la relación entre los dos países. A nivel militar definitivamente es una guerra de desgaste. Yo no sé si Ucrania tiene la capacidad de darle todo el armamento que puede tener para recuperar el terreno en el Donbass o el este de Ucrania, y Rusia no sé si verdaderamente quiere aventar a ocupar a toda Ucrania y enfrentar al resto del mundo. Así que estas son cuestiones, solamente el tiempo nos da respuestas para ello. Y es que, bueno, pues Trump dice que ya no quiere ni siquiera hablar con Vladimir Putin. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Te sorprende este nuevo giro de Trump? ¿Te crees sus amenazas? Porque se está haciendo muy famoso en Estados Unidos el acrónimo de TACO, ¿no? De que habla mucho, pero luego siempre recula. Bueno, es que Donald Trump tenía una estrategia bastante diferente a la que vimos con la presidencia de Joe Biden, que, bueno, pues es legítima, está muy bien que pueda tener ese tipo de disparidades, pero no era una posición realmente sólida, ¿no? Precisamente porque estamos viendo que está volviendo a lo que había sido esa estrategia de la presidencia anterior y que, sobre todo, pues es desdecirse de lo que durante los primeros meses de su presidencia, de esta segunda, estuvo llevando a cabo, ¿no? Primero, pues tenía ese mayor feeling con Putin, le elogiaba, le hacía aparecer como un hombre de Estado, la culpa era de Zelensky, recordamos todos ese rapapolvo que le echó en pleno despacho Oval, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora las tornas han cambiado, Zelensky pues no es tan malo, Vladimir Putin no es tan bueno, y ahora pues hay que reconfigurar todo esto. Dicho esto, es verdad que, hilando un poco con la categorización de Zelensky, de si es un dictador, de si tenía que haber convocado elecciones, pues evidentemente sí, tenía que haber convocado elecciones en el 2024, que es cuando tocaba, porque las anteriores habían sido en el 2019 y es un mandato quinquenal. Pero hay una cosa que está activada en Ucrania, que es la ley marcial, precisamente por esta invasión, por este estado de guerra, y la Constitución ucraniana prohíbe expresamente que se realicen o se celebren, mejor dicho, elecciones mientras esta ley marcial está activada y, por tanto, desde ese punto de vista, no se pueden convocar elecciones. Pero es que, además, esa situación de guerra ya no es que imposibilite legalmente esa celebración, sino que, además, en qué condiciones se van a celebrar unas elecciones en las que parte del territorio está ocupado, en la que en torno a 1 millón de ciudadanos, y lo digo en masculino porque suelen ser hombres, están desplazados y, por tanto, no podrían ejercer su derecho al voto con garantías y en condiciones.
Además de todo eso, los desplazados que están en la Unión Europea o en otros lugares, también los desplazados a Rusia, porque bueno, pues cada uno pudo tirar hacia un lado o hacia otro, es decir, vamos sumando y vamos quitando gente del censo electoral. Entonces, claro, llegaría esa situación también paradójica en la que podríamos cuestionar qué democraticidad tienen unas elecciones en las que el censo no ha podido hacerse con garantías, en las que los ciudadanos ucranianos no han podido ejercer el derecho con garantías, sobre todo con seguridad, porque podría perfectamente haber un ataque ruso en un colegio electoral y ese ejercicio democrático pues quedaría empañado y esto evidentemente también sería objeto de crítica. Por tanto, vamos a poner las cosas en su medida justa. Igual que durante el COVID, y esto lo vimos incluso en España, hubo elecciones autonómicas que se aplazaron por la situación extraordinaria que se vivía. En este caso, está previsto que cuando hay una ley marcial activada, en vigor, no se puedan celebrar elecciones. Entonces, con esta base podemos calificar a Zelensky de presidente interino, de presidente legítimo o de dictador. Pero yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y sobre la posición de Trump, yo creo que Donald Trump pues está volviendo a lo que ha sido la posición coherente que los Estados europeos hemos mantenido. Yo no creo que los europeos hayamos perdido la guerra, porque primero, oficialmente nunca estuvimos dentro, estamos dando un apoyo, que ese matiz también es importante, pero es verdad que la seguridad europea está en juego, ¿no? Y ahí estamos jugando esa partida. Luego también hay que decir, evidentemente, que este cambio de postura lo anticipó. O sea, no vamos a cargar toda la culpa ni vamos a cebarnos contra Donald Trump, porque él también en campaña, hay que recordar que dijo, forzaré a Volodymyr Zelensky a negociar con Vladimir Putin. Y esa será la primera etapa. Pero si Putin no se aviene a negociar y no da su brazo a torcer, armaré todavía más de lo que se ha hecho a Ucrania para forzar a Rusia a una negociación de paz. Y aquí yo creo que está el error de base, porque volviendo a esas cartas que Donald Trump decía que podía jugar Zelensky, que si las tenía, que si no, tampoco vamos a volver a ello. Si con Zelensky tenía un as en la manga Donald Trump porque tenía la sartén por el mango, eso no pasa igual con Putin. Es decir, el margen de maniobra que Donald Trump o Estados Unidos o los países europeos tienen con Ucrania es mucho mayor, por no decir infinitamente mayor, del que tienen con Rusia. Y ahí está esa equivocación de base, ¿no? Que ese empuje a Ucrania a negociar y a doblegar un poco esa voluntad podría darse en ese escenario, pero no en el extremo contrario, que es forzar a Putin a negociar. A Putin no le fuerza a nadie, nada más que, en todo caso, su propia voluntad. Sabe Putin que tiene las de ganar, que ahora mismo la situación le es favorable y que le basta mantener un poco esta situación para que se enquiste en el tiempo y forzar ese hastío de las sociedades democráticas, porque al final no es solo el hastío democrático, es el consumo de recursos económicos y militares por parte de Occidente, y sabe que ahí, pues lejos de estirar esto en el tiempo, que pueda ser algo negativo para Rusia, sabe que es negativo más para Occidente, ¿no? Y yo creo que ahí el planteamiento de Donald Trump es en lo que flaqueó y en lo que está flaqueando todavía a día de hoy. Bueno, pues pendientes de Trump y de sus ultimátums, la mirada hay que ponerla también en Europa, en este acuerdo comercial que firmaba el pasado domingo Ursula von der Leyen. Algunos lo califican de humillante, de devastador para la Unión Europea. Ayer François Bayrou, el primer ministro francés, hablaba de un día muy oscuro para Europa. Hoy Político habla de que ni siquiera la Comisión Europea va a poder pagarlo por sí sola, va a tener que recurrir a contratistas privados. Fernando, ¿cómo valoras lo que pasó este domingo y sobre todo qué supone para Europa? Bueno, primeramente una pequeña puntualización a Luis. El problema no es si se puede hacer o no elecciones democráticas en Ucrania. No tienen por qué hacerlas en un estado de guerra. El problema es que la propia Constitución ucraniana reconoce como un elemento automático, ¿no? Independientemente de que haya no elecciones o que haya sido una catástrofe natural y no se haya podido, por lo tanto, realizar las elecciones. No, el problema no es ese. El problema es que en el momento en el que en el 20 de mayo pasado terminaba el mandato del presidente en ejercicio, si el presidente en ejercicio en ese momento no se han podido hacer elecciones o no se pueden hacer por la razón que sea, automáticamente, es un automatismo de la Constitución,
la presidencia de manera interina hasta que se puedan celebrar elecciones, cuando sea, dentro de un año, de 20, pasa al presidente de la Rada, al presidente del Parlamento ucraniano, y eso no pasó, con lo cual, por lo tanto, estamos hablando de un régimen ilegítimo. Ilegítimo desde el punto de vista de la Constitución ucraniana, no desde el punto de vista de los de fuera. Dicho esto, en lo de Europa, a ver, bueno, Europa pues sigue esa caída, esa pendiente hacia abajo, que con los líderes actuales que tenemos es inevitable. O sea, no hay mucho de qué hablar. Yo hablo muchas veces de que Europa, podemos decir que estamos ante un proceso nuevo, que es un proceso de tercermundialización, es decir, de países en vías de subdesarrollo. Y esto debido a las políticas europeas, a la Unión Europea, que no lo olvidemos. Lo que defiende ya es un proyecto que no tiene nada que ver con lo que pudo ser la Unión Europea y lo que fue anteriormente en sus orígenes, bueno, un proyecto más o menos de integración europea. No, ahora estamos ante una cosa distinta, una Unión Europea remilitarizada que está asumiendo el papel de la OTAN progresivamente en Europa, en la parte europea de la OTAN, y que es la que está apoyando más y financiando más la guerra de Ucrania, por ejemplo, con una Unión Europea, con una Comisión Europea que se ha convertido de facto en un gobierno europeo yendo en contra de los propios tratados. Y que se dedica a negociar, esta señora no tenía que estar allí negociando nada, que se dedica a negociar con Trump o con quien sea y tal, acuerdos de todo tipo, o directamente a gobernar como si fuera una presidenta de gobierno de una especie de Estado federado europeo. Y esto, bueno, pues lo que nos indica es una tendencia que ya estamos viendo desde hace mucho, es que es una Unión Europea que va directamente hacia el intento de constituir unos Estados Unidos europeos totalitarios. Lo vimos con Rumanía, ¿no? Y lo hemos visto con muchos más ejemplos de cómo cargarse unas elecciones de una manera muy democrática y cargarse a los candidatos que no interesan, ¿no? En unos países donde la democracia está siendo solapada y eliminada de una manera brutal. Lo vimos en el caso de Marine Le Pen, lo vimos en el caso de Alternativa por Alemania, que no son partidos de mi gusto, pero bueno, es decir, ahí están, donde ya se está planteando incluso la posibilidad de ilegalizar a Alternativa por Alemania, porque como va primero las encuestas, pero bueno, esta es la realidad. Y la realidad económica es un desastre gigantesco donde, tanto con Biden como con Trump, estamos haciendo lo mismo. Porque no olvidemos, la mayor parte de los dirigentes europeos son globalistas que no defienden ni les interesa el Estado-Nación, tampoco les interesan sus ciudadanos, y lo que defienden es pues un gobierno corporativo mundial. Esto lo dicen, es decir, y la Unión Europea está en esa línea, por eso se enfrentan a Trump, ¿no? Bueno, Trump les ha vuelto a dar un tortazo, antes se lo daba a Biden, no olvidemos que somos los propios europeos los que con las autosanciones, porque las famosas sanciones contra Rusia, quien aceptaron fueron los europeos, no los rusos. Esto fue así, es decir, ya nos hundimos, seguimos haciendo tonterías como lo de comprar gas natural licuado a través de la India, por ejemplo. La India se está poniendo, vamos, morada, porque claro, evidentemente lo vende mucho más caro. Ahora le seguimos comprando gas natural, o le hemos ampliado la compra de gas natural licuado a los norteamericanos, ahora le vamos a seguir comprando más a precios exorbitados, mucho más caros, porque el gas natural licuado norteamericano es muy caro, entre otras cosas también porque viene de la fracturación hidráulica, porque viene del fracking. Hemos vuelto a ceder, porque no tenemos otra opción con Estados Unidos. No olvidemos que, ya digo, todo esto empieza con Biden. El tema de la venta de armamento al complejo militar industrial ya lo hizo Biden, seguiremos haciéndolo ahora. Ya lo hizo Trump, lo renovó Trump con el gasto al 2035, con aumentar el gasto en defensa del PIB hasta el 5%, hasta el 2035. Y ahora, bueno, pues algo que es obviamente una cesión, es decir, bueno, una cesión no, es directamente una derrota y una claudicación, una rendición incondicional ante Trump, que se ha dignado benignamente a decir, bueno, graciosamente os otorgo que solo os voy a meter el 15% de aranceles, mientras que vosotros me vais a poner cero. Ninguno, nada.
De hecho, vais a bajar lo que tenéis. Pues en algunas cosas todavía tenemos aranceles pues a cero. Y luego lo de las cifras estas, los 700 y pico mil millones que vamos a comprarles en gas natural licuado, con un problema añadido. Y es que, aunque los norteamericanos nos vendan todo el gas licuado que tienen y no lo venden, el problema es que no es suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de gas en Europa. Por eso tenemos que andar comprando el gas ruso a través de terceros y haciéndonos trampas en nosotros mismos, que es algo delirante. Pues bien, lo que tenemos es una Unión Europea y una Europa, ya digo, que ha vuelto a ceder, como no podía ser de otra manera, porque no tiene armas de presión. Mire usted, es que no hay ejércitos europeos ni lo va a haber, no saben ni desfilar ya, como se ven muchos de los desfiles que se hacen en Europa. No tenemos minerales estratégicos, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos nada, no tenemos grandes tecnológicas, en inteligencia artificial, en computación cuántica, Estados Unidos y China. Europa no pinta nada, cero. Con lo cual, estamos, como yo digo, ante un hito más de los muchos en ese proceso en el que ya estamos, que es lo que yo llamo una segunda edad media europea de empobrecimiento, que lo estamos viendo, y en la que no tendremos nada, pero no tendremos nada no por lo de Davos, es decir, y seremos felices, no tendremos nada porque no tenemos nada que ofrecer. Ya no tenemos nada que ofrecer y ahora no vamos a pelear con China, ya lo hemos visto en la última reunión de la Comisión Europea con Xi Jinping en China, con el 50 aniversario, y con la anterior reunión con Kaja Kallas, donde Wang Yi ya le plantó claramente las cosas a Kaja Kallas cuando le dijo, mire usted, usted no se entera, pero nosotros vamos a seguir apoyando a Rusia y Rusia no puede perder porque nos interesa que no pierda y por eso no va a perder. Y si sí que incluso la troleó y la dijo al final, mire usted, si nosotros le hubiéramos vendido el armamento que usted dice y todo este tipo de cosas, la guerra se hubiera terminado muy rápido. Esto es lo que hay, o sea, estamos hablando de las dos grandes potencias industriales que hay en este momento y un proceso de desindustrialización en Europa que va a marchas forzadas, con una Alemania en caída libre, con una Francia que es una bomba de relojería a corto plazo, y claro, que el señor Bayrou proteste ya es el colmo de la desfachatez, un señor que va a plantar unas medidas de austeridad salvajes en su propio país, que está hecho un desastre. En fin, Europa no tiene capacidad de negociación ninguna, ni como Unión Europea ni como países individuales. Y lo estamos viendo, porque no tiene nada con qué presionar. Si no tienes nada con qué presionar en este mundo, no eres nadie, no somos nadie. Bueno, pues de momento Reino Unido, que por sí solo ha conseguido un acuerdo muchísimo mejor que los 27 Estados miembros, en un momento complicado para Europa. Joseph, ¿cuál es tu diagnóstico, tu análisis de este acuerdo con Estados Unidos? Mira, dijiste un ejemplo muy bueno diciendo del Reino Unido que hizo un mejor trato con Estados Unidos que la Comunidad Europea. Lo que pasa es que la Comunidad Europea y los países independientes, más que todo Francia en este caso, y no sé si el señor Sánchez en España piensa lo mismo, pero Francia era que no quiere abrir el mercado europeo para los productos americanos. Hay muy pocas cosas que entran a Europa con cero arancel, pero la mayoría de los productos americanos están o prohibidos meterla en el mercado europeo o tiene tanto arancel que no sirve venderla al costo que termina siendo en el mercado europeo. Y trató el señor Trump de ser un arancel equitativo, de poder abrir el mercado europeo para la producción americana en más cosas y eso, pero estaban muy vamos a llamarlo, duros en aceptar y además que culpaban al señor Trump que quiere poner aranceles sobre, por decir algo, el vino europeo. Pero si los americanos no pueden vender vino en Europa, por si lo pueden vender, cuesta tanto la tarifa que ya no es competitivo. Entonces, esto viene arrastrando, no de nuevo, esto empezó durante la época del señor Bush, se abrió la conversación, se dobló y vuelta otra vez durante la primera presidencia del señor Trump y vuelta cerró
no la negociación, la conversación. Bueno, ahora llega el señor Trump y ve que hay una gran diferencia en el comercio entre Europa y Estados Unidos, como muchos otros países también, entre ellos nuestros vecinos, que se supone que estamos en el mismo mercado norte de Canadá y de México. Ellos pueden vender lo que sea en Estados Unidos, ni siquiera leche acepta Canadá a recibir de Estados Unidos, le pone 350 veces más precio para que no se venda. Pero el tema aquí es que no hubo de parte de los europeos cooperación. Y yo no creo que la señora Ursula, que vino a negociar sin consultar con los presidentes europeos, ella no tiene un mandato de los presidentes europeos que hagan lo que ella quiere. Ella consultó con ellos y vio el máximo, el mínimo que pueden lograr para lograr con un acuerdo para Estados Unidos. Ahora, si el señor Starmer ofreció más, ofreció menos, cooperó más o menos, esto hay que ver los detalles de la conversación, pero yo diría que Europa podría haber hecho un mejor trabajo y en cooperar con Estados Unidos, porque al fin y al cabo el único verdadero aliado de los europeos no es ni la Rusia ni la China. En los momentos difíciles ellos todos van a recurrir a Estados Unidos. A veces les toca un presidente duro, a veces les toca un presidente más suave, pero al fin y al cabo Estados Unidos es el aliado, a veces duro, y de los europeos, y tenemos la comunidad occidental, tenemos las mismas metas en este caso. Ahora hay diferencia en lo que pasa en Ucrania, hay diferencia en lo que pasa en el Medio Oriente, siempre va a haber diferencias, pero debemos nosotros de consolidar este esfuerzo americano y europeo para poder enfrentar al resto del mundo. Yo no creo que la China prefería que Europa sea más fuerte que Estados Unidos o viceversa. La China quiere, si puede, destrozar a los dos bandos. Rusia lo mismo. El señor Putin tiene una política nacionalista que no le importa ni los europeos, menos los americanos. Así que aquí hay una meta común entre los dos, que es el bienestar de las dos comunidades. Ahora, yo sé que los sindicatos, las uniones, todos estos organismos en Europa, los globalistas con sus ideas ahí medio, no se van a poner de acuerdo con el señor Trump. El señor Trump de globalista no tiene ni la G de la palabra, así que ahí tienen que buscar un término medio para poder lograr avanzar. Y además que estas exigencias del acuerdo de las inversiones, el señor Trump sabe que los gobiernos europeos no pueden invertir porque ellos tienen la misma economía que nosotros, es el sector privado que va a venir a invertir en Estados Unidos. Además, digo, sin invitaciones, el sector privado europeo viene yo de conocimiento de negocios con los europeos, vienen a invertir acá porque quieren pagar los impuestos americanos y no quieren pagar los impuestos europeos. Así que los europeos tienen mucho que arreglar para poder, como dice, tener poder, que es tener presión, tener lo que sea, pero por el momento no lo tienen porque ellos sus economías es muy débil y por eso no pudieron negociar lo que negoció Reino Unido. Esa es mi opinión, no sé si comparten la opinión, pero yo creo que podrían haber hecho mejor trabajo, pero no tienen, no sé, digo, a mí yo no soy simpatizante de la señora Ursula von der Leyen, pero yo no sé, yo podría preferido que le dan la autorización a la señora Meloni, que hubiera sacado mucho mejor acuerdo con Trump que la señora von der Leyen. Bueno, pues von der Leyen, desde luego, muy criticada en las últimas horas. Muchas preguntas sobre si se podría alcanzar o no un mejor acuerdo comercial. Hemos visto mucha indignación en Francia. Aquí en España decía Sánchez, bueno, pues que acepte este acuerdo, pero no con entusiasmo. Luis, ¿cómo has visto tú este acuerdo con Estados Unidos? Y también la pregunta clave, ¿no? ¿De dónde va a salir este pastizal? Bueno, pues aquí, como en la intervención anterior, yo creo que también hay que matizar un poco las cosas. ¿Por qué está Ursula von der Leyen? Porque tiene que estar.
porque es la presidenta de la comisión y estamos tratando una cuestión de comercio. Y las cuestiones de comercio en base al Tratado de Lisboa, que es la constitución, entre comillas, de la Unión Europea, determina que el comercio es una competencia exclusiva de la Unión. Por tanto, la presidenta de la comisión, en este caso, está legítimamente avalada por el Tratado de Lisboa para negociar sin necesidad de consultar a los Estados miembros, que precisamente, si eso está así, es porque los Estados miembros han querido que eso esté así. No está usurpando ninguna competencia, ningún grado de soberanía, sino que los Estados han querido hacer ese tratado con ese espíritu y esa letra. A los británicos no les gustó y se fueron, pero mientras esa letra sea la que es, la presidenta de la Comisión no tiene que consultar, no tiene que recibir ningún mandato, puede actuar de manera autónoma y comprometer a la Unión Europea en su conjunto en cuestiones comerciales en lo que considere. Evidentemente, también hay una obligación, según el tratado, de procurar el bien general de la Unión y ahí es donde también hay que referirse, ¿no? Pero, ¿por qué no ha ido Meloni? Bueno, porque Meloni no es competente. ¿Por qué no ha ido Pedro Sánchez? Porque tampoco es competente. No son nadie, a la luz del Tratado de Lisboa, para negociar cuestiones de comercio europeo, salvo la presidenta de la Comisión o el comisario en su defecto en quien delegue. Ahí es donde tenemos que movernos y lo que tenemos. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero insisto, esto es lo que los Estados firmaron en su día que iba a ser, ¿no? Y mientras eso siga siendo así, pues no nos queda otra. Dicho esto, es evidente que la Unión Europea va a tener que tragarse pues, este sapo. Es un 15%, evidentemente son unos niveles de aranceles que no son nada beneficiosos para la Unión Europea. Es verdad que podían haber sido más altos, pero también podían haber sido más bajos. La fortaleza negociadora de la Unión Europea, pues ahí quizá no sé si no ha sabido jugar bien sus cartas o ha optado por el mal menor. Eso también podemos analizarlo desde esa otra óptica, pero al final no es unos aranceles, no es que el consumidor o el productor español vaya a pagar más, sino que se va a encarecer ese producto en el mercado estadounidense y, por tanto, se va a dejar de colocar en las exportaciones a Estados Unidos dentro de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, lo que nos queda es relocalizar esas exportaciones, seguir explorando como europeos, insisto, a través de la Comisión Europea, que para eso es quien tiene esas competencias a las que me refería antes, y seguir explorando las vías de acuerdos comerciales. Quien me ha antecedido pues hablaba de que con Canadá y México hay situaciones también muy similares a las que les imponen aranceles. Bueno, pues con Canadá y México, precisamente, la Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio, no solo con estos dos países, también los tiene con otros actores de la sociedad internacional, pues por ejemplo, con Japón, también recientemente se hablaba de otro con Indonesia, pero también hay con Australia, con Nueva Zelanda, y es ahí donde tenemos que seguir focalizándonos. Estados Unidos, y lo he dicho muchas veces, no todo pasa por Estados Unidos, ni Estados Unidos es el centro del mundo, aunque algunos se crean que sí lo es, pero el mundo es mucho más plural que Estados Unidos y, evidentemente, los productos europeos, igual que los productos de cualquier otro estado o de cualquier otra zona de mercado único, pues pueden ser vendibles y comerciables con el resto del planeta, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues evidentemente eso ha sido, yo creo que podemos decir esa expresión, salvar los muebles ante alguien que tenía una fiereza negociadora propia, que eso hay que reconocérselo a Donald Trump. Él es un negociador nato, le viene del background que trae del ámbito empresarial y ahí pues él se mueve como pez en el agua. Luego a lo mejor hay otras cosas en las que no tanto, pero ahí él se siente seguro y él ha demostrado que es alguien que puede dar incluso lecciones, ¿no? Y ahí yo creo que podemos quitarnos el sombrero en la manera de negociar sobre el papel, por lo menos. Pero dicho eso, yo insisto, no todo es Estados Unidos y podemos seguir explorando esa vía de los acuerdos comerciales. Es verdad que hay problemas también porque esto, claro, no es una medida a corto plazo. El querer negociar un acuerdo por las dimensiones técnicas que ello conlleva requiere no un año, sino incluso bastantes más. Por ejemplo, el acuerdo con Mercosur pues, ha sido bastante extenso en el tiempo, incluso hablando de décadas en plural. Pero bueno, como la posición de Estados Unidos probablemente en algún momento llegue a cambiar porque la presidencia de Donald Trump pues, es caduca en el tiempo y quien venga puede adoptar un tono más pragmático,
pues también podemos confiarnos a eso. Pero, evidentemente, insisto, la vía de los acuerdos comerciales bilaterales no es una solución a corto plazo, pero sí es la solución en mayúsculas. Bueno, pues pendientes de lo que suceda en Europa, de este acuerdo que bueno, parece que va a dar mucho que hablar. Os quiero preguntar también por lo que está pasando en Gaza, hoy de nuevo con Consejo de Seguridad de la ONU. Pueden seguirlo a nuestros espectadores en nuestro canal de YouTube en paralelo y sobre todo, bueno, pues hablando de giros, empezábamos hablando de Donald Trump, también estamos viendo un giro en lo que refiere a informar sobre la hambruna que se está viviendo en Gaza, también estos ataques que se están realizando cuando la gente, bueno, pues va directamente a conseguir comida, ¿no? En este momento, bueno, pues de catástrofe humanitaria en Gaza. Fernando, te quiero preguntar en esto, ¿cómo ves la situación en Gaza y sobre todo este giro que se está viendo a la hora de informar y también, bueno, de achacar o de atacar a Israel por lo que está sucediendo en Gaza? Bueno, a ver, desgraciadamente lo de Gaza y la hambruna de Gaza pues viene desde hace tiempo, ¿no? Desde que empezó el conflicto el 7 de octubre del 2023, por lo que hemos visto es un desastre cada vez mayor. Bueno, el cambio de la opinión política internacional, por el momento, más que la opinión política internacional de Occidente, que es el que está variando y que está pasando de decir no, Israel y Netanyahu tienen derecho a defenderse. Es una manera muy extraña el derecho a defenderse, matando de hambre a la población civil y teniendo, según las fuentes de los propios palestinos, de los servicios médicos y de los palestinos, prácticamente ya 60.000 muertos civiles, buena parte de ellos niños. Los niños son muy peligrosos, todo el mundo lo sabe, luego crecen estas cosas, y esto viene sucediendo desde el principio del conflicto, y Europa y Estados Unidos, bueno, se han cerrado en completo, y los grandes medios de comunicación hablan de estas cosas defendiendo lo indefendible, que es defendiendo las posiciones del señor Netanyahu y de su gobierno de impresentables. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora tenemos, digamos, un brindis al sol ante el desastre, ante la catástrofe de tal calibre. Occidente lo que está haciendo es decir, oh, pobrecitos los palestinos y tal, hay una hambruna, ¿no? Como si esto fuera un fenómeno natural, ¿no? Como si hubiera habido un tsunami y los hubiera dejado, pues eso, sin capacidad para abastecerse. No, mire usted, la hambruna la está provocando un Estado que se llama Israel, de hecho la está provocando de manera consciente, a sabiendas de que eso provoca más mortalidad. Ya lo hemos visto, cómo estaban utilizando la distribución de alimentos el ejército israelí, aprovechando los puntos donde distribuían alimento para matar directamente gazatíes. Bueno, estamos ante un régimen genocida que además lo confiesa, tampoco es que se recanten mucho sus ministros como Smotrich o Ben-Gvir. Y luego lo que tenemos es cantos al sol, porque hay 2 estados, estupendo, pero ¿qué 2 estados? Ni 2, ni 1, ni 14. Es decir, si partimos de la base de que quien tiene al final que ceder, que es Israel, no está dispuesto a reconocer la existencia de 2 estados, en la ONU pueden hacer lo que les dé la gana, porque la ONU, por desgracia, no tiene fuerza para implementarlo. Si la ONU ha fracasado estrepitosamente con el tema de Gaza, con la mayor matanza que tenemos en este siglo XXI hasta ahora, por parte de un Estado, miembro de Naciones Unidas. Y ahí tenemos el apoyo incontestable de Estados Unidos, con lo cual, mientras Israel siga teniendo el apoyo incontestable de Estados Unidos, va a poder seguir haciendo lo que le dé la gana, que es lo que estamos viendo en Gaza. Y llevando a cabo el objetivo de Netanyahu, que lo viene diciendo desde el siglo pasado. Es decir, o directamente la eliminación de los gazatíes, de los palestinos, de la franja de Gaza, es decir, por la vía que le dé la gana, es decir, bien sea matándolos a todos, bien sea como él le hubiera gustado, pero esto por el momento no lo consigue, haciendo una limpieza étnica y desplazándolos a otros sitios fuera de los territorios autónomos de Gaza y Cisjordania, y esto él prosigue en esa línea. Y sobre todo, yo diría 2 cosas más. Uno, el hecho de que esto además ya se ha convertido
en un tema personal para Netanyahu, puesto que no olvidemos, Netanyahu, en el momento que deje de ser primer ministro y que haya unas elecciones, pues va a ir a la cárcel, todo el mundo lo sabe, porque tiene abiertos un montón de juicios por corrupción, por un montón de cosas. Entonces, bueno, va a prolongar la guerra en Gaza, la guerra contra el Líbano, la guerra contra Irán, la guerra contra los sirios, o una parte de los sirios, la guerra contra los Houthis, la guerra con quien haga falta, porque sabe que en el momento que deje de ser un primer ministro en guerra, se acabó. Las protestas israelíes son cada vez mayores, y está claro que si fueran a unas elecciones, Netanyahu no volvería a ser primer ministro y acabaría en la cárcel. Ese es un gran problema. Y el otro, para terminar, señalar que estos cantos de sirena, estos rasgarnos las vestiduras, y decir, no, pobres gazatíes, vamos a mandarles ayuda, y tal, no sé qué, esto es encubrir las vergüenzas propias. Y empezando por el señor Borrell, un señor que parece simplemente un sinvergüenza político. Y me quedo corto. Este señor que ahora hablando como jefe del CIDOB y tal, ahora va hablando de que Europa ha fracasado y que los valores europeos ya no son creíbles porque hemos demostrado en Gaza que no aplicamos el mismo rasero y todas estas cosas, que con eso estoy de acuerdo. Este señor, no hay que olvidar que fue el anterior jefe, digamos, nuestro ministro de Asuntos Exteriores en la Unión Europea, el alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y la cooperación, etcétera. Bueno, durante un año, hasta que llegó la señora Kaja Kallas, él estuvo de representante de la Unión Europea y podía haber hecho algo, digo yo. Y si entonces hubiera protestado ante la comisión de la que formaba parte, hubiera protestado ante los Estados miembros para que se hiciera algo, porque Europa podía haber parado esto. Simplemente con detener los suministros de armas que no se estuvieron deteniendo, pero además con suspender el tratado de comercio con Israel, el daño que se le hacía era monstruoso. Es decir, esto se podía haber parado, Europa no quiso, es decir, hay que decirlo así, ni sigue queriendo. Es decir, bueno, pues señores, como el señor Borrell, habría que preguntarle por qué entonces, si en el supuesto de que no protestó durante ese último año que estuvo en el poder y no hizo nada, absolutamente nada, por ayudar a las víctimas civiles, ¿por qué, en el caso de que no le hicieran caso y de que hubiera protestado, no tuvo la mínima dignidad de dimitir? Que es lo que se hace cuando uno está en contra de lo que una organización está haciendo, en este caso la Unión Europea. La Unión Europea, junto con Estados Unidos, es corresponsable, cómplice del genocidio en Gaza. Y esto es así. Y ahora, esto que estamos viendo tiene más de espectáculo que de solución real, porque no olvidemos, al señor Netanyahu y al gobierno israelí, lo que diga Naciones Unidas, lo que diga el mundo entero, le importa un pimiento. Y le importa un pimiento porque tiene dos avalistas. Uno muy claro, Estados Unidos, que le permite vetar cualquier cosa en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y hacer lo que le dé la gana. Y un segundo avalista, que es la Unión Europea, aunque este sea más discreto. Bueno, pues el mundo consternado por lo que sucede en Gaza, como dice Fernando Estambruna, no es nueva, ni mucho menos. Llevamos prácticamente 2 años de conflicto. Joseph, ¿por qué crees que está cambiando sobre todo la forma de informar de lo que pasa en Gaza? La verdad no cambió la forma de informar. La verdad es que la diferencia es que ahora estamos viendo más de cerca porque hay en ciertos puntos de la Franja de Gaza que están entrando gente que no le prohibía jamás de entrar anteriormente. Pero yo tengo otra perspectiva sobre este conflicto. Yo culpo el sufrimiento de la Franja de Gaza todo en la mano de Hamas, dicho por el mismo presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que dijo en el 9 del mes, hizo un discurso y culpó a Hamas por el sufrimiento de su propio pueblo palestino y le pidió a Hamas entregar los rehenes israelíes para sacarle la excusa o el pretexto a Israel de seguir con esta guerra, y segundo, entregar su arma a la Autoridad Palestina y salir de la Franja de Gaza. Lo que pasa es que Hamas no quiere
Y dicho por los mismos, Mohammed Daif lo dijo públicamente en una de las estaciones árabes, dijo que estos 65.000 palestinos que murieron por una causa mayor, no ven cómo cambió la opinión internacional. Estos 60.000 murieron para que los manifestantes en las universidades a través del mundo llamen por el pueblo palestino. Estos 60.000 murieron para que la opinión pública cambie y reconozca al pueblo palestino. Entonces ellos lo están diciendo mismos. Hamas es una organización terrorista, no cabe duda. Ellos fueron quien provocaron, ellos sabían de antemano que esta operación que hicieron el 7 de octubre, matando a tantos israelíes, 1.000 y pico, esto va a causar lo que está pasando ahora. Y más rehenes tienen en la mano, más destrucción va a haber. Entonces, aquí es un dilema, que sea para los israelíes o que sea para la autoridad palestina. Los dos no tienen presión sobre Hamas. Hamas está amarrando con el cuello al mundo ahora porque responde solamente a la autoridad de Irán. Irán está manipulando el Medio Oriente entero, Hezbollah en el Líbano, las facciones en Siria, en Irak, en Yemen, en la Franja de Gaza. Y al fin, Israel, como dijo el canciller alemán en la cumbre del G7 en Canadá, en una entrevista con el canal alemán, le dijo, Israel está haciendo el trabajo sucio de los occidentales. ¿Lo quieren conocer o no lo quieren conocer? Yo no estoy defendiendo al señor Netanyahu. Netanyahu se va del poder. El que viene en su lugar del Partido Laboral tampoco va a dejar de atacar Gaza hasta que recupere sus rehenes. Esto es de naturaleza. Cualquiera de nosotros se puede identificar si le secuestran a un hijo. No va a ceder nada hasta que recupere a su hijo, a su mamá, a su qué sé. Entonces, aquí estamos a veces mezclando la política con la realidad. La realidad en el terreno, que Israel tiene todavía rehenes en manos de Hamas. Hamas está poniendo condiciones para salvar su pellejo, liderazgo, para salvar sus militantes que en la Franja de Gaza, que no los pueden deportar de la Franja de Gaza. Y tercero, lo que es lo más indignante que puso Hamas en sus condiciones, que se levantan las congelaciones de los fondos de Hamas para que puedan vivir bien en Qatar. Así que aquí estamos tratando con una mafia, un gobierno, no sé si se llama gobierno lo de Hamas. Hamas, esta organización que está manipulando la opinión pública, manipulando la opinión palestina, usando los civiles en la Franja de Gaza es como escudo humano, causando todas estas muertes. ¿Tiene culpabilidad Israel? Definitivamente. Es el único culpable. Tampoco es justo decir que Israel es el único culpable de lo que está pasando. Bueno, pues un momento preocupante, un momento en el que el mundo mira esta catástrofe en Gaza. Nos quedamos ya sin más tiempo. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Fernando, Luis, Joseph, muchísimas gracias. Buenas tardes, buen día, un placer estar con vosotros. Nosotros que hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos a mirar a los mercados pendientes del cierre de la sesión europea, mirando este tiroteo en Estados Unidos, muy atentos a esta última hora que habla de cortes en el metro de Nueva York. Enseguida, Rolling Stocks con Emma Navarro.